Hola, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Hoy, para ponerme a tono con el contenido de este video, me vine con mi remerita, se las voy a mostrar, mi remerita de tiburón de Galápagos, que es donde estuve nadando con tiburones, que ahora les voy a contar todos los detalles de cómo fue esa impresionante experiencia y todo lo que me marcó y cómo la viví, porque la verdad es que fue una experiencia muy fuerte. Yo creo que de las experiencias más inmensas y más potentes de mi vida, así que hasta el último día de mi vida creo que me voy a acordar de esta experiencia que les voy a contar hoy, de haber nadado con tiburones, que fue una cosa impresionante para mí. Y además no fue algo que yo haya buscado, se fue dando, como a veces pasan con aquellos episodios de nuestras vidas que son que nos marcan a fuego. A veces no los buscamos intencionalmente, sino que se van dando de una manera espontánea y armoniosa y terminamos en situaciones que después nos damos cuenta lo importante que fueron en nuestras vidas. Así que hoy les quiero contar esta experiencia de haber nadado con tiburones. La realidad es que yo no tenía en mente nadar con tiburones, pero ahora les voy a contar cómo fue que llego a esta situación. Y una vez ahí dije, bueno, si la vida me da tiburones, nadaré con ellos. No sin antes haberlo pensado mucho y haberlo tenido que trabajar internamente, porque me tuve que preparar para poder vivir esa experiencia. Fue muy fuerte. Todo arranca porque yo quería conocer las tortugas gigantes. Las tortugas gigantes son unas tortugas que después les voy a hacer en otro momento un video sobre estas tortugas inmensas que tienen una historia maravillosa y que se encuentran, las tortugas más grandes del mundo, se encuentran en las Islas Galápagos, en un archipiélago que queda en Ecuador. Entonces, a mí se me había antojado conocer las tortugas gigantes, las terrestres. Yo quería conocer las tortugas gigantes terrestres que llegan a medir hasta 2 metros. Son más grandes que yo las tortugas, para que se den una idea. Y la cuestión es que hay en algunos lugares más también, pero las más gigantes del mundo se encuentran en Galápagos. Entonces, yo digo, bueno, voy a aprovechar a conocer las tortugas gigantes, porque había estado esperando que pasara la pandemia. Cuando surge la posibilidad, ocurre la pandemia, entonces es como que esto se dilató un poco y apenas levantan las restricciones, yo dije, bueno, voy a conocer las tortugas. Yo sabía que Galápagos era un lugar maravilloso, único en el mundo. Ya les voy a hacer un video sobre las islas y toda su historia además, porque de hecho es el lugar, las Islas Galápagos es el lugar donde Darwin desembarca y en función de lo que conoce de la naturaleza de Galápagos, escribe toda su teoría de la evolución. Impresionante toda esta parte. Pero bueno, hoy les quiero hablar de los tiburones. La cuestión es que yo iba como muy enfocada con la idea de conocer las tortugas gigantes terrestres. Cuando llego a Galápagos, la realidad es que el lugar es imponente, muy impresionante, muy bello. Es pura naturaleza, porque además está muy protegido desde la legislación. Hay un montón de restricciones para poder ingresar y hay mucha protección a la fauna, lo que me parece fantástico y maravilloso. Para que se den una idea, por ejemplo, no se puede ingresar a las islas con café, porque si algún grano de café se puede quedar en la tierra, puede alterar lo que sería la naturaleza autóctona del lugar, ¿no? Entonces, están en todos esos detalles previendo que lo que prime sea la naturaleza y que los humanos seamos parte de esa naturaleza en nuestra condición de humanos y de condición natural, ¿no? Como seres humanos que también tenemos nuestra biología y nuestra parte natural, conectar desde ese lugar. Entonces, el lugar es fantástico, no hay casi vehículos, los vehículos están muy restringidos, hay una cantidad, me dijeron en su momento que había 100 vehículos en circulación. Entonces, para poder acceder a una licencia, por ejemplo, y para acceder a una licencia de vehículo, sí o sí hay que estar casado con un mínimo de 2 hijos, esto es por ley interna del lugar, y además, por ejemplo,
para poder acceder a esa licencia se tiene que liberar alguna de las otras licencias de esas 100. O sea, no es que va a haber 101, 102, 105 o 200 licencias. No, hay un tope. Entonces, para poder tener una de esas, alguna de esas otras se tiene que vender. Bueno, este tipo de cosas que me parecieron fantásticas están enfocadas a cuidar el medio ambiente. Entonces, para mí fue todo un descubrimiento, porque yo vengo de una ciudad inmensa, muy grande, donde la realidad es que, estamos sobresaturados de cuestiones citadinas, ¿no? Entonces la naturaleza queda súper reducida en un montón de aspectos y lo que prima es quienes habitan la ciudad, ¿no? Entonces a mí todo esto me pareció tan fantástico y tan lindo que me quedé maravillada con el lugar. Quería conocer, como les decía, las tortugas gigantes y también me cuentan que hay tortugas gigantes pero marinas, lo cual me pareció fantástico porque a mí todo lo que es tortuga me hice fan de las tortugas marinas, me encantaron, me parecieron bellísimas. Pero ¿qué pasaba? Cuando yo estaba súper entusiasmada, que iba a conocer las tortugas gigantes, que estaba contenta porque me iba a meter en el océano, iban a poder nadar con las tortugas gigantes, me dicen, mira que también hay mantarrayas gigantes, y es verdad, porque eran gigantes, y hay tiburones. A lo que yo al principio pensé, me están cargando. Yo dije, claro, yo soy la turista que viene de afuera y los lugareños se están haciendo un chiste conmigo, ¿no? O sea, me están diciendo que acá hay tiburones y que si quiero conocer las tortugas gigantes voy a tener que nadar con los tiburones también. Yo pensé que realmente era un chiste y no era ningún tipo de chiste. Me dijeron, no, esto es verdad, esto es así, esto es cierto. Todos me decían lo mismo. Iba a las agencias para contratar los tours y me decían que sí. Entonces yo en un momento me asusté, dije, ¿qué hago? No me meto al océano, porque claro, lo que ellos me decían es, en el océano está todo, no podemos discriminar las tortugas por un lado y los tiburones por el otro, porque a vos no te gustaría nadar con tiburones. Y es cierto, suena lógico. Lo que pasa es que yo sé, de hecho, que hay gente que nada con tiburones, o sea, hay experiencias para turistas, que los turistas van en una jaula, los bajan, están en la jaula, los tiburones andan dando vuelta alrededor de la jaula y no hay posibilidad de que la gente vaya de que los tiburones vayan adentro de la jaula y la gente está súper protegida. Entonces, eso era lo máximo que yo me había imaginado en relación con nadar con tiburones. Nunca me imaginé que en las Islas Galápagos vos simplemente vas en un barquito y en un momento frena y te tirás al océano y nadás con todo lo que hay en el océano. Una experiencia impresionante porque además las aguas son tan cristalinas, tan puras, que de hecho, lo que me contaban, lo que nos dijeron es que, les voy a ir contando un poco de los tiburones. Los tiburones, lo que nos decían es, tenemos que salir del agua sí o sí antes de las 5 de la tarde, 4 de la tarde, estar afuera, porque los tiburones cazan de noche y duermen de día. Entonces, si nosotros andamos de día, los tiburones los vas a encontrar la mayoría de las veces durmiendo. Y esto es cierto, porque les digo, yo lo que hice fue snorkel, no sé hacer buceo. Snorkel es un buceo de superficie, o sea, te pones la mascarita que tiene el tubito para poder respirar y vas con la cara hacia abajo y digamos, estás en la superficie nadando. Los tiburones, yo he pasado y la primera vez que los vi, estaban abajo como a 5 metros y era tan cristalina el agua que se veían impresionantemente bien. Yo me quedé maravillada porque estaban más al fondo, durmiendo. Eran como 10 que estaban todos dormidos y estaban ahí. Después me tocó otros que no estaban dormidos, porque hice varias veces snorkel, me habré metido por lo menos 7 veces al océano en esas condiciones de hacer snorkel y la realidad es que siempre había tiburones. Todas las veces que fui, una sola vez no hubo tiburones, que era un lugar que estaba un poco más apartado, como si fuese una especie de lagunita chiquita, pero que no era una laguna técnicamente, sino que se formaba un poco de agua más adelante y después recién arrancaba la profundidad del océano. Entonces,
que era en ese espacio, había muchos peces, había tortugas, pero no vimos tiburones. Pero la cuestión es que en las otras oportunidades, en las otras 6 veces que me metí al océano, siempre hubo tiburones. En algunas estaban dormidos. De hecho, fuimos a un lugar que lo veíamos desde arriba, que era el canal de los tiburones. Ahí no te dejan meterte porque está lleno de tiburones, pero se los ve desde arriba, desde desde tierra, digamos. Vas caminando y los ves. Pero después el resto estás en el océano nadando con ellos, y me ha pasado de que me pasaban los tiburones por al lado. Yo no sé, esto es una experiencia, por eso les digo, fue muy impresionante, porque yo en un momento tuve que decidir si me metía o no. Esta fue la primera situación que tuve que tener en cuenta y revisar bien, ¿no? Tuve que elegir, y esa elección la tuve que hacer a conciencia. Cuando yo me entero que hay tiburones y que para conocer las tortugas marinas inevitablemente iba a tener que pasar por los tiburones, yo dije, ¿qué hago? No conozco las tortugas marinas gigantes de 2 metros por miedo a los tiburones, cuando todos me dicen que si voy de día, que si los tiburones solamente responderían si yo los ataco, porque si no, no te atacan, que este es otra maravilla de la naturaleza, ¿no? O sea, nosotros le tenemos miedo a ellos, pero en realidad no nos atacan si nosotros no los atacamos, ¿no? O sea, la naturaleza responde en la medida en que se siente atacada o en riesgo, pero si no, no nos atacaría, porque los humanos no estamos dentro de la cadena alimenticia de los tiburones. Entonces hay toda una prensa en relación a los tiburones que es cierta, porque son peligrosos. Yo no voy a negar que son peligrosísimos, no voy a negar que me dio muchísimo miedo la experiencia, y lo que me dijeron es que el riesgo que existe es que ellos te confundan con un pez muy grande. Eso sí, puede pasar, podría pasar, pero que son una excepción, una en 1.000.000. Entonces yo tenía que elegir si corría el riesgo de que me confunda un tiburón con un pez muy grande, una en 1.000.000, o si si me conecto con eso, dejo de lado conocer las tortugas gigantes. Y la realidad es que yo quería conocer las tortugas gigantes. Así que ahí aprendí que para llegar a cumplir mi deseo tenía que pasar el miedo. Y era un miedo realmente muy fuerte, porque, bueno, digo, uno no anda por la vida todos los días nadando con tiburones. Bueno, tengo que reconocer que los marineros de ahí, las personas que están en la parte de turismo, los guías y demás, ellos están todos los días nadando con tiburones. Mis respetos totales. En mi caso fue una situación puntual en un viaje concreto. ¿Lo volvería a hacer? Sí, lo volvería a hacer, porque fue una experiencia magnífica. Porque, por un lado, lo que les digo es, Galápagos tiene este contraste tan enorme entre la potencia de la ciudad y la potencia de la naturaleza, y es tan abismal la diferencia que realmente es impactante. Estamos hablando de naturaleza pura. Hay cosas que eran muy propias del lugar, o sea, cosas que no llegaban. Por ejemplo, los medicamentos llegaban cada 15 días en un barco, con lo cual si se terminaba algo en la isla había que esperar a que llegue el cargamento. O sea, ese tipo de cuestiones. Me acuerdo de, por ejemplo, no sé, se terminaban los huevos, entonces hay que esperar a que vengan huevos del continente, o los lácteos. Ese tipo de cuestiones o tomar agua, tomas agua mineral, porque el agua de ahí no está disponible como potable. Todo ese tipo de cuestiones que a mí me impresionaron muchísimo y me gustaron, ¿no? Porque es la naturaleza más pura, en su estado más puro, ¿no? Más allá de la fauna, que es súper imponente. Entonces, frente a esa situación, bueno, yo elijo nadar con los tiburones. Acá había 2 tipos de tiburones. Hay el tiburón martillo, que le hago así porque el tiburón martillo es el que tiene los ojos, ¿no? El que les mostré acá, tiene los ojos acá en los costados de la cabeza. O sea, en la cabeza, pero a los costados. Y esta particularidad es porque dicen los investigadores, los científicos, que creen que tiene que ver con su desarrollo evolutivo, que pudieron
ampliar su visión de modo tal que tienen muy grandes los ojos para tener una visión 360 grados, con lo cual lo que hacen es ver todo, ¿no? Para poder cazar mejor justamente. Entonces, bueno, estaban estos tiburones y el que tiene el de punta blanca, que es el que más comúnmente vemos en distintos lugares, que tiene la nariz en punta y el pecho blanco. Y este tiburón martillo, de hecho, está casi en peligro de extinción, ¿no? O sea, porque los cazan no en Galápagos claramente está prohibido, o sea, cualquier cuestión que tenga que ver con cazar, ya sea tortugas o lastimar, no sé, un lobo marino y demás, está todo penado. Pero hay algunos lugares en el mundo donde los cazan y los comen. Entonces, esta es una especie que está en riesgo de poder extinguirse en algún momento. Todavía hay, pero la cantidad va disminuyendo todo el tiempo. Pero en ese lugar son tiburones que les gusta el clima cálido y las aguas cálidas, entonces en ese lugar y las costas, ¿no? Entonces todo lo que es cerca de costas y cálido, imagínense que en la parte del Ecuador está lleno de estos. Por lo menos ahí en las islas estaba lleno de este tipo de tiburones. La realidad es que la experiencia fue muy fuerte, yo tenía mucho miedo, miedo en un montón de aspectos, ¿no? O sea, no solamente el miedo de cruzármelo cuando me lo cruzaba, sino que además estaba el miedo de esta fantasía mía de yo decía, ¿y si yo me tiro del barco y justo cuando me tiro caigo sin querer arriba de un tiburón? Bueno, ese tipo de cosas que yo decía, me llega a pasar una cosa de esas, bueno, no la contás, ¿no? Porque vos realmente los veías todo el tiempo. De hecho, me ha pasado en las playas, estando en las playas, y vos estabas en la playa y veías donde terminaba la arena y empezaba el agua, ponías los pies, o sea, no es que te hundías en el medio del océano, estoy hablando en la costa. Vos veías tiburones, bebés chiquitos que estaban nadando por ahí por la orilla. Entonces, era como algo que era permanente verlos. Los del océano, adentro del océano, eran más grandes. Los que yo vi en la costa eran más chiquitos, más como si fuesen tiburones bebé. Y también los vi en el muelle. En el muelle también se veían. Entonces, la realidad es que vos te sabías rodeado de tiburones. Y los vi nadando no solamente después de las 5 de la tarde, sino antes también. Antes también los había visto nadando. Entonces, si bien es cierto que duermen de noche, se ve que hay alguno medio hambriento que de día quiere salir a reforzar la comida de la noche y sale antes. O son madrugadores, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que fue una experiencia fuerte. Yo me acuerdo que cuando fui la primera vez, habré visto, no sé, era un grupo grande de tiburones que estaban durmiendo, pero yo iba en un grupo y por suerte, afortunadamente, me pasó que había una chica, que no recuerdo ahora de dónde era, no sé si era mexicana o colombiana o mismo de Ecuador, la verdad que no lo recuerdo, pero estaba acostumbrada a estar en el océano. Por ahí en Argentina no es una experiencia que hagamos tan frecuentemente. Si bien nosotros acá tenemos mar, la realidad es que no es un tipo de clima totalmente distinto, entonces no es caribeño. Y me acuerdo que esta chica tenía mucho miedo también. Por suerte éramos dos que teníamos mucho miedo, porque el resto de los turistas estaban fascinados y querían ir a donde estaban los tiburones. Y los guías decían, vamos a donde están los tiburones. Y yo realmente lo que quería era ver las tortugas. Yo quería tortugas marinas, no quería tiburones. Y si por mí fuera me hubiera quedado 10 horas mirando las tortugas marinas, porque hay una cuestión de contemplación y que me parece preciosísimo, ¿no? O sea, yo las veo que fluyen con tanta naturalidad por donde va el agua, que las van a su ritmo, las veo tan armoniosas, tan lindas, que me gustan mucho como imagen, ¿no? Pero todos querían ir a ver los tiburones y yo decía, ay, no, no. Entonces, inevitablemente, yo no me quería alejar del grupo tampoco. Entonces, inevitablemente iba donde estaba el grupo. Por suerte nos tocaron guías divinos, muy, muy, muy atentos, ¿no? Y cuidándonos mucho, que eso sí, también se notaba que evidentemente están preparados para que la gente se sienta muy cómoda y que sea una experiencia confortable para el turista, para que regrese o para que los recomiende. Y eso realmente me gustó mucho, yo me sentí muy cuidada.
Hubo una sola experiencia con un tour muy puntual, pero después el resto la realidad es que no, se nota que es gente que estaba acostumbrada a trabajar con los turistas, que le gustaba mucho también mostrar su lugar, que eso me gustó muchísimo también, ¿no? O sea, como ellos estaban muy orgullosos de su espacio y lo mostraban, ¿no? Y se notaba que disfrutaban del océano y del mar. Y de mostrar eso y de que las personas puedan disfrutar y generar una experiencia agradable. Entonces, la realidad es que fue maravilloso. Me asusté mucho al principio, yo no quería saber nada. Les soy sincera, estaba adentro del océano con los tiburones y decía, quiero irme ya, quiero irme ya. Ya está, ya los conocí, me quiero ir, y los tiburones andaban ahí dando vuelta, ¿no? Yo quería tortugas, la realidad es esa, que quería tortugas. Pero fue una experiencia que disfruté mucho, que la volvería a hacer, pero si pudiera elegir, elegiría solo tortugas. Pero no me la voy a olvidar nunca. Fue una experiencia maravillosa. Agradezco el haberla vivido. No me la esperaba, no me la imaginaba, porque no fui pensando en conocer tiburones, fui pensando en conocer solamente tortugas, y la vida me sorprendió con tiburones. Y la realidad es que las tortugas estaban con los tiburones. Entonces, para poder conocer lo que yo quería conocer, tuve que superar ese miedo que me daban esos tiburones que yo no quería conocer. Cosas de la vida. Pero bueno, lo disfruté muchísimo. Si en algún momento andan por Ecuador, les sugiero enormemente que vayan a conocer las Islas Galápagos. Es un lugar maravilloso. Hay muchas restricciones para ingresar, así que bueno, tengan los recaudos necesarios para poder cumplir con todas ellas. Y ojalá, bueno, si alguna vez nadan con tiburones, acuérdense que traten de nadar a partir antes de las 5 de la tarde. Y una cosa que me dijeron, por si alguna vez tienen alguna experiencia no deseada y no saben que van a haber tiburones, porque en mi caso yo sí sabía que iba a haber tiburones, por una cuestión, no sé exactamente cómo funciona, pero hay un punto ciego en el tiburón que es la nariz. Entonces, si en algún momento tienen alguna situación, Dios no lo permita y ojalá que no les pase, pero si en algún momento están viviendo alguna situación que puede ser peligrosísima y sienten que un tiburón viene de frente hacia ustedes a atacarlo, la forma de poder protegerse de eso es tocándoles la nariz al tiburón, ¿sí? La nariz. Porque esa parte creo que altera como la parte olfativa, pero además no tienen, es como un punto ciego, entonces no registran ahí y ellos se asustan y bueno, entonces no pueden atacar a la presa. Así que esa es la única precaución también para que tengan en cuenta sobre los tiburones. Y después, bueno, animarlos a que vayan por sus deseos, independientemente de que haya obstáculos, y que puedan superar esos obstáculos, que se diseñen mentalmente para afrontar esos miedos, porque las cosas lindas que nosotros queremos, la mayoría de las veces está más allá de nuestros miedos. Un abrazo.